Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Castro, por la invitación para hablar de este tema tan espinoso. Y voy a empezar diciendo que cuando uno revisa un tema de estos en el que no se siente tan cómodo, hablando de una cosa en la que pues, no tenemos mucha experiencia en Colombia, donde no hemos usado ese tipo de medicamentos, también tiene, digamos, la ventaja de que uno tiene la oportunidad de revisar detenidamente la literatura, atenerse, digamos, a las publicaciones científicas que tenemos actualmente, de las cuales hay mucha literatura, como ustedes se imaginarán, y de acuerdo a eso, pues formarse uno más o menos una idea de en qué estado está el uso de cannabis medicinal específicamente en el área de cuidados paliativos. Y traje esta frase, bueno, que todos saben quién fue este señor, el cantante de Nirvana, que tiene una frase que me parece que es apenas precisa para esta presentación, porque pues yo quiero que quieran al cannabis por lo que es y no por lo que se imaginan que no es. Porque realmente cuando uno oye el impacto, digamos, o el tamaño, el despliegue publicitario que se le da a lo que uno oye por el personal que no es médico, los pacientes, las familias, las historias, cuando uno busca en YouTube, en fin, uno oye la cantidad de bondades que tiene el cannabis y aterriza eso a la vida real, pues se da cuenta, como lo van a ver, que no es tanto como nos imaginamos y no sirve para tantas cosas como creemos. Entonces, siguiendo con esto un poco, ustedes se acuerdan que la resolución que aprueba el cannabis medicinal en Colombia es del año 2015 y de ahí empiezan a salir cosas interesantes. Yo siempre traigo este artículo, esta publicación del Espectador, donde este autor menciona una cosa que es importante. O sea, aquí nosotros estamos acostumbrados a inventar leyes para cualquier cosa y en salud generalmente terminamos inventando primero las leyes que digamos, soportando o legislando los programas como ha pasado, por ejemplo, en cuidado paliativo, que es el único país de América Latina que tiene una ley de cuidado paliativo, pero que el Congreso no ha implementado. Primero tuvimos una resolución de eutanasia antes que tener implementado el cuidado paliativo en todos los niveles de atención, y yo creo que más o menos con el cannabis medicinal está pasando un poco lo mismo. Yo he recibido llamadas de diferentes actores, algunos de ellos muy interesados en la producción de cannabis, incluso ofreciéndome que por qué no hago parte de la dirección de algunos laboratorios de la industria farmacéutica que posicionen un poco la imagen del cannabis medicinal, y obviamente pues la idea es que uno no preste su imagen para cosas que, como van a ver, no están tan claras y no parecen ser tan benéficas como todo el mundo se lo imagina. Como les conté, hay mucha literatura con respecto a esto. Esa es una publicación reciente del European Journal of Internal Medicine de este año, de octubre de este año. Es un suplemento completo dedicado al uso de cannabis medicinal, se lo recomiendo para el que quiera leer. Y este artículo me llama la atención porque el autor lo que dice ahí es, digamos, referente a los aspectos éticos, cuando nosotros como médicos tenemos que usar una sustancia que tiene tanta historia detrás, buena y mala. Y lo que él concluye es que de alguna manera los médicos nos sentimos incómodos, y esa es la palabra que usa, cuando los pacientes, cuando los familiares, cuando la industria, cuando los colegas que no tienen tanta experiencia en teoría como nosotros en el uso de medicamentos para control sintomático, nos abordan pidiendo o preguntándonos acerca de qué tan bueno es o que por qué razón no le damos cannabis medicinal al familiar que tienen enfrente que está sufriendo tanto. Entonces, vamos a dejar, digamos, para empezar unas cosas claras. Ustedes leen esta diapositiva y podría ser la diapositiva final de la charla, o sea, podríamos ponerle en vez de introducción, conclusiones. Primera cosa, fumar marihuana no es igual a cannabis medicinal. Eso es muy importante. O sea, darle un cacho de marihuana a la abuelita que sale de quimioterapia a los 80 años para que no vomite es un absoluto error y lo más probable es que esa señora vomite el resto de la tarde. Eso es fundamental. Dos, estos medicamentos de ninguna manera reemplazan a los opioides. No es cierto que estos medicamentos vayan a ocupar el lugar de los opioides. No es cierto que se prefieran en lugar de los opioides o que tengan un efecto analgésico superior a los opioides, y ya más adelante lo vamos a discutir. Y esto además es muy importante porque estamos atravesando, para los que trabajan de cerca en cuidados paliativos, por una pandemia con el uso de opioides, con un aumento en la mortalidad asociado al uso indiscriminado de opioides, específicamente en el campo del dolor no oncológico, y esto también, digamos, ha hecho que se abone el terreno para que el cannabis, en teoría, ocupe el lugar de los opioides. En toda la literatura que revisé, que les voy a mostrar en detalle, literatura además que viene de diferentes países, obviamente Estados Unidos, países como España, Alemania y Canadá, que es uno de los países pioneros, digamos, a donde más está reglamentado el uso de cannabis,
la evidencia es modesta para la gran mayoría de indicaciones y los efectos adversos no son nada despreciables. Y lo otro que favorece también o abona el terreno, como les he mencionado, es que desafortunadamente tampoco tenemos nada más que ofrecer a los pacientes con dolor crónico. Y eso es una verdad en la que, digamos, a la que nos enfrentamos todos los días. Las clínicas de dolor no oncológico, de las que afortunadamente yo no hago parte, ¿sí? Pero que algunos colegas se dedican a ver dolores lumbares crónicos, fibromialgias, osteoartritis, cefalea, migraña, dolor pélvico, etcétera, etcétera. Están llenas de personas o de pacientes que buscan una solución que a veces creemos que un paciente que tiene una complejidad de un tamaño gigante, con un problema de dolor crónico, con un pleito laboral, con una relación familiar mala, con una situación económica mala, desempleado, con dolor lumbar, va a lograr la mejoría con una cápsula de cualquier cosa que le demos. Y entonces, como no tenemos nada que hacer con esos pacientes, porque estamos llenos de pacientes con dolor crónico, pues el cannabis nuevamente aparece como la esperanza para aquellas personas que, tomando todo lo que tenemos disponible, sometiéndose a todo tipo de intervenciones analgésicas invasivas, terapia física, etcétera, buscan una solución adicional que desafortunadamente tampoco es. Entonces, un poco de la fisiopatología y de la fisiología de los cannabis y de qué es de lo que estamos hablando. Ustedes en esa diapositiva ven lo que compone, digamos, lo que se llama hoy en día el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide está compuesto por esas dos sustancias que ustedes ven ahí, que son la 2-AG y la anandamida, que son los dos endocannabinoides o los cannabinoides endógenos, que se descubrieron más o menos a inicios de los años 90. Están los fitocannabinoides, que son los derivados del cannabis, pues, de la planta. Hay que tener en cuenta que la planta de cannabis tiene más o menos 400 sustancias, y dentro de las 400 sustancias, entre 60 y 100 son fitocannabinoides. Pero los dos más importantes, los dos más involucrados en el uso médico son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Y por supuesto que nosotros hemos sintetizado algún tipo de cannabinoide sintético, que hay estudios clínicos en curso con el uso de esos medicamentos o de esas moléculas que en este momento, pues digamos, no tienen mucha información sobre su uso clínico y que seguramente más adelante tendremos información sobre ellos. Y en esa publicación que les muestro, entonces ellos hacen una frase que me parece, pues, cómica, y dice, la perspectiva global de los cannabis en general podría traducirse en eso: relax, comer, dormir, olvidar y proteger. Esas es como las funciones que ellos le dan fisiológicas al sistema endocannabinoide, que participa en una cantidad de actividades, digamos, o de mecanismos en el organismo, como son la inflamación, el dolor, el apetito, la euforia, el ánimo, etcétera. Y de alguna manera, si hay un sistema endocannabinoide, si hay receptores cannabinoides identificados, pues seguramente alguna utilidad tienen que tener ese sistema. Lo que pasa es que no creo que hayamos encontrado en profundidad cuál es esa utilidad. Entonces, para recordar un poco, ahí ustedes ven en esa diapositiva cómo está compuesto el sistema endocannabinoide. Aquí están los dos endocannabinoides, que es el 2-AG y la anandamida, y los receptores cannabinoides, que básicamente se diferencian en dos tipos: el receptor cannabinoide tipo 1, que está localizado en el sistema nervioso central y periférico, y el receptor cannabinoide tipo 2, que está básicamente localizado en el sistema inmune. La mayoría de los efectos psicomiméticos o psicotrópicos y la mayoría de los efectos sobre dolor están mediados por el receptor CB1 y a través del tetrahidrocannabinol, es decir, esta molécula, y el CB2, como les mencioné, podría estar más relacionado con el dolor crónico y algunas enfermedades autoinmunes. Adicionalmente, ustedes ven acá, primero, cuál es la función, digamos, cerebral de cada uno de los órganos o de las partes del sistema nervioso central, es decir, el hipotálamo está el apetito, el núcleo del apetito, el tetrahidrocannabinol aumenta el apetito, aquí está en el hipocampo la memoria a corto plazo, lo que el tetrahidrocannabinol afectaría cuando llega a este nivel, y así fíjense cómo en diferentes partes del sistema nervioso central hay una estructura anatómica definida, una sensación, una función fisiológica también definida, y donde actuarían, por ejemplo, aquí está la zona quimorreceptora del vómito en el tallo cerebral, y los efectos antieméticos conocidos del cannabis que actúan obviamente a este nivel. Ahora, compliquemos un poco más la cosa. Entonces resulta que los receptores receptores de cannabis y los endocannabinoides tienen sus receptores ya mencionados, pero además parece ser que algunas sustancias
Estas sustancias son capaces de actuar en receptores no cannabinoides, es decir, la anandamida y el 2-AG, que son los endocannabinoides pues del organismo, podrían actuar no solamente en receptores CB1 y CB2 y podrían llevar a alteraciones en el glutamato, en el GABA, en la liberación de canales de calcio, lo que finalmente se va a traducir para lo que nos interesa hoy en día en un mejor control del dolor. Entonces, voy a mostrarles diferentes publicaciones. Esta es una publicación reciente, como ustedes la ven, incluso está todavía publicada online, octubre del 2018, y ellos acá dividen qué tiene una buena evidencia y qué tiene una evidencia moderada en el uso de cannabis. Fíjense que la buena evidencia es dolor neuropático, el tetrahidrocannabinol, espasticidad en esclerosis múltiple, el tetrahidrocannabinol, epilepsia, el cannabidiol, cáncer, tratamientos paliativos y manejo de la pérdida de peso o la anorexia caquexia en pacientes con VIH-Sida. Y la evidencia moderada o baja está en el resto de cosas que ustedes ven ahí, incluida la epilepsia, el Parkinson y otras enfermedades neurológicas. Entonces, cuando uno mira esto, se imagina, bueno, entonces tenemos una muy buena evidencia para usar estos medicamentos en esto. Esta es una publicación, miremos qué más hay. Ahora, hay diferentes vías de administración. Sí es cierto que hay estudios con cannabis inhalado, es decir, con el cigarrillo. Hay estudios de cannabis vaporizado. Acuérdense que para que el cannabis funcione bien, tiene que calentarse. Y al calentar el cannabis, eso favorece también que a largo plazo haya lesión sobre las vías respiratorias. Es decir, la persona que fuma marihuana crónicamente con fines recreativos no está exento de tener enfermedad pulmonar a largo plazo y parece ser que cuando se usa vaporizada se reduce de alguna manera la lesión pulmonar. Están los medicamentos orales, dentro de los cuales están los medicamentos sintéticos, pero también hay una gran cantidad de aceites, cápsulas que se consiguen, digamos, de manera artesanal. Todos los pacientes con cáncer que yo veo, por lo menos el 90% de los pacientes que yo veo con cáncer, consumen algún tipo de cannabis hoy en día. El problema es que si a mí me dicen que una persona compró en el Paseo Rivas, en el centro de Bogotá, una crema basada en cannabis y eso le sirve para untarse en la rodilla donde tiene una lesión metastásica, yo no puedo saber si esa crema, qué concentración de cannabis tiene, cuál de los fitocannabinoides tiene, cuál es la biodisponibilidad de ese medicamento, cómo actúa, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, ahí uno podría también empezar a inferir que el efecto placebo de esta intervención seguramente es muy importante, como lo es en la mayoría de intervenciones que nosotros pues, prescribimos todo el tiempo, específicamente cuando se trata de control de síntomas. Y aquí les muestro simplemente las diferentes presentaciones que hay. Fíjense que la gran mayoría de presentaciones están basadas en compuestos que contienen tetrahidrocannabinol, algunas tienen cannabidiol como estas de acá, y otras tienen una mezcla de los dos componentes. El más conocido tal vez sería el nabiximol, que tiene una relación 1:1 de tetrahidrocannabinol y cannabidiol, y que es un medicamento para dispersión en la oromucosa y que tiene alguna indicación en dolor por espasticidad en esclerosis múltiple y en algunos países está aprobada también para el manejo del dolor refractario por cáncer. Esta es una publicación alemana, también más o menos reciente. Todos sabemos que los alemanes tienen fama de ser serios y de ser rigurosos en sus investigaciones, y esta es como las conclusiones o los tips que ellos dan al final de las conclusiones. Entonces fíjense cómo ellos dicen aquí que el tetrahidrocannabinol con el cannabidiol, es decir, el nabiximol, que es la mezcla para dispersión oromucosa que yo les conté, está disponible desde el año 2011 y la indicación es para espasticidad moderada severa en esclerosis múltiple que no responde a otros medicamentos para espasticidad. ¿Por qué es importante esto? Porque vuelvo e insisto, el cannabis no reemplaza los tratamientos convencionales para la enfermedad a los que le estamos indicando el medicamento. El cannabis viene a ser una cosa adicional al tratamiento convencional, es decir, sería adicional a los opioides potentes en el paciente con cáncer, sería adicional al tratamiento de la esclerosis múltiple en los pacientes con esta enfermedad, sería adicional al tratamiento antiemético en quimioterapia en los pacientes que lo usan con fines antieméticos y que reciben quimioterapia. Entonces, fíjense aquí también que ellos siguen diciendo, esto debería usarse, digamos, de manera individual, haciendo pruebas terapéuticas en los pacientes. El uso en medicina paliativa y en medicina del dolor puede causar efectos importantes a nivel del sistema nervioso central, mareo y algunas reacciones psiquiátricas adversas que pueden llegar incluso a los eventos psicóticos. Cuando uno habla con los psiquiatras sobre esto y uno le dice, bueno, desde la perspectiva suya, ¿usted qué ve en los pacientes que consumen cannabis? Para ellos no es inusual que los pacientes incluso lleguen a tener actividad psicótica o episodios psicóticos o brotes psicóticos agudos después de haber consumido cannabis medicinal para alguna de los síntomas que yo les he mencionado. Aquí entonces vuelvo y describimos todos los efectos
adversos que tiene el consumo de cannabis, que insisto, no son despreciables. Ustedes han oído, yo no soy experto en niños, pero los pediatras con los que he consultado este tema también tienen una cierta prevención específicamente en epilepsia refractaria cuando los niños y los adolescentes usan cannabis por, primero, el riesgo que tienen de consumir esto a largo plazo y por los efectos secundarios que se pueden presentar. Entonces, fíjense, les mostraba la diapositiva inicial donde de alguna manera les decía, bueno, hay una evidencia de alta calidad para ciertas cosas. Y en esta diapositiva, lo que ellos tratan de hacer en esta publicación es resumir los estudios más relevantes que hay en dolor con el uso de cannabis. Ustedes ven aquí cuáles son los diferentes tipos de dolor y lo llamativo de esto es, fíjense el número de pacientes. 24 pacientes, 30 pacientes, 40 pacientes, 31 pacientes, 30 pacientes, 12 pacientes, 21 pacientes. Esos son los estudios más relevantes en los últimos años de donde se han sacado las indicaciones para el manejo del dolor. Y además los seguimientos clínicos son a pocas semanas. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a sacar una indicación para un medicamento buscando control sintomático basado en esto? Hay un argumento a favor, uno podría decir, mire, es que cuando un paciente tiene dolor o está tan vaciado, cualquier cosa que le sirva. Eso también es un argumento y creo que por eso el cannabis también tiene un papel. O sea, si yo tengo a mi mamá con cáncer, está desesperada del dolor a pesar de todo lo que yo le he dado, fuma marihuana y se mejora, pues nadie le va a decir no se la fume, por supuesto. Nadie va a decir que no. El punto es que nosotros, y como lo mencioné al principio de la charla, como me piden que dé una charla académica al respecto, yo me estoy ateniendo a lo que dice la literatura médica para que no traguemos enteros, sobre todo con lo que se viene, y es que seguramente hay gente muy interesada en producir masivamente estos productos y nos irán a buscar a nosotros, los médicos que prescribimos, para que seamos como la cabeza visible de esos medicamentos. Este es un documento de la Sociedad Europea de Dolor, es como el position paper de ellos con respecto al uso de cannabis, también una publicación reciente, y fíjense lo que ellos mencionan ahí, como conclusiones. Por supuesto que el sistema endocannabinoide juega un papel importante, digamos, desde el punto de vista fisiológico, y ustedes ven ahí todas el papel que ellos tienen en los diferentes procesos, digamos, y el metabolismo del organismo. Eso no hay duda, y el hecho de que haya receptores, de que haya endocannabinoides, con toda seguridad tienen que tener un papel, así como existe el sistema opioide, los opioides endógenos y todo lo demás. Ellos mencionan acá el nabiximol, es decir, la presentación comercial que se llama Sativex, que está aprobada en Europa, creo que en América Latina está aprobada en México, si no estoy mal, podría ser considerada como parte de un estudio, digamos, una prueba terapéutica inicial para pacientes con cáncer que no tienen alivio a una dosis establecida y uno asume que adecuada de analgésicos opioides. Los medicamentos basados en cannabis o el cannabis medicinal deben ser considerados tercera línea de tratamiento en dolor neuropático. Vuelve y juega, como tercera línea una vez los medicamentos neuromoduladores y las intervenciones analgésicas descritas para este tipo de dolor hayan mejorado. Y una recomendación que también se me hace muy importante es, usted no debería prescribir cannabis medicinal si el paciente está tomando altas dosis de opioides o benzodiazepinas. Ya de entrada tenemos un problema con la combinación de opioides y benzodiazepinas en los pacientes con dolor crónico, porque es una de las razones por las cuales se aumenta la mortalidad. Es decir, la mayoría de pacientes que hacen depresión respiratoria o que mueren de depresión respiratoria lo hacen porque tienen combinación de estas dos sustancias. Y aquí nos están recomendando que si los pacientes tienen esas combinaciones, no usar cannabis. ¿Qué porcentaje de pacientes con dolor por cáncer refractario o por dolor no oncológico refractario se imaginan ustedes que están usando altas dosis de opioides o benzodiazepinas? Todos, con toda seguridad. Y la EFIC, que es una organización seria, pues ya de entrada pone esto como una contraindicación. Y no creo que nadie se vaya a atrever, entonces, bueno, fácil, quitémosle las benzodiazepinas, quitémosle los opioides y prescribamos cannabis medicinal. Entonces, ¿para qué sirven? Náusea y vómito por quimioterapia. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente con este tema? Inicialmente, estos medicamentos, cuando se aprueban en Canadá, se aprueban en el año 2001 para esta indicación. En el año 2001 todavía no había todos los estudios clínicos ni había todo el desarrollo que tenemos hoy en día con los antieméticos llamados de la familia de los cetrones. Es decir, muchos estudios se hicieron en esa época, hace 17 años, comparado el cannabis con placebo o comparando el cannabis con metoclopramida, con proclorperacina, es decir, con medicamentos antidopaminérgicos y no con medicamentos antiserotoninérgicos como el ondansetron, que es como el gol estándar de esos medicamentos. Cuando han comparado ondansetron versus cannabis, el efecto es igual, es decir, el cannabis no es superior
al ondansetron. Y cuando han intentado combinar ondansetron o cualquiera de esos medicamentos con cannabis, resulta que no se ve ningún efecto aditivo ni sinérgico. Entonces, conclusión, para náusea y vómito podría ser un medicamento de tercera línea en aquellos pacientes que no responden al tratamiento antiemético convencional que los oncólogos prescriben en cada esquema de quimioterapia. Anorexia asociada a SIDA. Ustedes vieron la literatura, son pocos pacientes. Algunos de ellos han recuperado el apetito y el peso cuando se les da específicamente el dronabinol. Cuando se ha intentado extrapolar la indicación de anorexia caquexia en SIDA a pacientes con cáncer, los resultados no son similares y las recomendaciones no están a favor, digamos, o no hay ninguna evidencia que realmente el uso de cannabis mejore la anorexia caquexia y no es superior a los medicamentos convencionales que utilizamos, como el acetato de megestrol. Espasticidad refractaria a la esclerosis múltiple, como siempre digo yo, tal vez es como la única indicación que queda ahí salvándose, colgando de un hilito. Vuelvo, insisto, en pacientes que tengan o que hayan agotado todos los recursos para manejar la espasticidad. Y en dolor intratable, poniéndolo en rojo, habría que definir, digamos, primero qué es dolor intratable, ¿sí? Cómo se digiere ese concepto, dolor intratable, en qué tipo de paciente. Estamos hablando de dolor oncológico, estamos hablando de dolor crónico no oncológico, porque uno podría decir, bueno, una paciente con fibromialgia tiene dolor refractario, o dolor intratable, porque no se mejora con nada. ¿Será que el cannabis sí la va a mejorar? Es poco probable. Entonces, eso era todo lo que les quería traer. Agradezco nuevamente la invitación y que me hayan permitido revisar a fondo este tema. Muchas gracias.